Aleluya, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta tarde bonita de día miércoles? Es un privilegio saludarles a cada uno de ustedes, deseando que el Dios Todopoderoso esté bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Somos Radio Evangélica Roca de los Siglos, transmitiendo el mensaje de salvación para el mundo. Así que en esta tarde queremos darle la bienvenida a usted que ya está con nuestra hermana Xiomara Ventura acá a través de Radio Evangélica Roca de los Siglos. Así que damos inicio a esta programación de hoy con nuestra hermana Xiomara Ventura, que es la anfitriona del programa. Bienvenida, hermana Xiomara. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, estoy bien, gracias a Dios. Aquí contenta de estar un miércoles más con toda la audiencia para compartir un programa más. En esta tarde vamos a hablar del doctor Charles Stanley, un predicador norteamericano muy famoso. Él falleció el pasado, fue el 18 de abril que él falleció para estar en la presencia del Señor. Así que me complace compartir con todos ustedes su biografía. Amén, amén, hermana Xiomara Ventura, claro que sí. Esta tarde vamos a escuchar, creo que todos lo conocemos, a Charles Stanley. ¿Así es el nombre, hermana Xiomara? Sí, así, Charles, correcto, así es. como Charles, pero es Charles, amén. Ajá. Así que todos conocemos a este gran hombre de Dios que crecimos escuchando los mensajes de este hombre y ahora ha partido la presencia del Señor, y vamos a escuchar el legado que nos deja, la reflexión que podemos sustraer de esta biografía. Amén. Hermanos, bienvenidos a esta programación de hoy en Conciencia Misionera. Damos inicio con una oración dándole gracias a nuestro Dios. Amado Dios de los cielos, te damos gracias en esta hora de esta tarde, agradeciéndote, Señor, por tus bondades y tu misericordia, Señor. Gracias por bendecirnos, por darnos el privilegio de poder llegar, Señor, a las vidas que en esta tarde nos van a escuchar. Señor Jesús, bendice tu pueblo a través de la información de esta tarde, que sirva de gran bendición para sus vidas, Señor. Tus hijos necesitamos cada día, queremos, Señor, el poder tener, Señor, delante de nosotros a esos hombres que han servido, que han trabajado en tu obra, Señor, y que se han esforzado, la forma como han vivido el camino del Evangelio, Señor. A nosotros nos ayude para poder servir y cobrar ánimos en tu camino, Señor. Padre Santo, bendice la vida de mi hermana Xiomara de principio a fin, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El tiempo es suyo, hermana Xiomara. Adelante. Amén, amén, gracias. Quiero tomar unos minutitos antes de entrar en materia. Deseo, como siempre, estoy promoviendo el viaje misionero a Portugal, que está programado para del 1 al 16 de julio. Esta es una misión de evangelismo para Portugal. Y la meta es de evangelizar 40 ciudades, villas y pueblos, entregar tratados, por supuesto, ganar almas, realizar 2 campañas evangelísticas, realizar cultos misioneros. Así que ahí está la invitación por si alguien quiere donar su tiempo. Aquí está la oportunidad. Sería de salir el 30 de junio y regresar el 17 de julio. Así que la edad mínima para participar de este evento es de 20 años. Así que para el que le interese, ahí está la oportunidad. Así que contáctese conmigo para más información. Eso es en cuanto a ese viaje misionero. Yo, por la gracia del Señor, voy a ir y
y deseo pues que vayamos un grupo bonito. Ya van 6 personas, 6 misioneros desde Nicaragua. Así que es una experiencia muy bonita servir al Señor en esa área. Bueno, como dije, tenemos el tema de hoy, es que vamos a hablar del doctor Charles Stanley. Tal vez algunos de ustedes no saben quién es él, eh, y, pero la mayoría sí, porque es un predicador muy famoso, es como de la talla de Billy Graham, así lo han comparado. El doctor Charles Stanley murió el 18 de abril del presente año a la edad de 90 años. In Touch Ministries publicó el mensaje que dice: con gran pesar en nuestros corazones anunciamos el fallecimiento de nuestro amado pastor, el doctor Stanley. Él mantuvo una vida fiel de obediencia y ahora está recibiendo el gozo de su alma al ver cara a cara a su Salvador. Él es conocido alrededor del mundo por el amplio alcance de su programación de radio y televisión. Él modeló 65 años de ministerio pastoral basado en el mensaje del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El doctor Charles Stanley, como le llaman algunos, de obstinada fe, fue una figura influyente en la comunidad cristiana aquí en Estados Unidos. Él es considerado como uno de los mejores predicadores de su generación, junto con Charles Swindoll, que es otro predicador americano, y Billy Graham. Billy Graham también ya partió para estar en la presencia del Señor. Y él vivía bajo el lema: obedece a Dios y déjale a él las consecuencias. El doctor Charles Stanley fue el pastor y maestro principal de la primera iglesia bautista de Atlanta por más de 50 años. Bajo su liderazgo, la iglesia creció en membresía y se expandió en su influencia, estableciendo una serie de ministerios y programas que sirven a la comunidad local y a nivel nacional. El Dr. Stanley es también el fundador de In Touch Ministries, que sería En Contacto en español. Su popular transmisión de radio y televisión, En Contacto con el Dr. Charles Stanley, se puede escuchar literalmente en todo el mundo y en muchos idiomas, y que se enfoca en la enseñanza de la palabra de Dios y la aplicación práctica de la fe cristiana. Fue un reconocido autor bestseller del New York Times. Él escribió más de 70 libros alentando a la gente a buscar a Jesucristo como su Salvador y a conocerlo como su Señor. Charles Stanley nació el 25 de septiembre de 1932. Él nació aquí en una ciudad que se llama Dry Fork, esto es aquí en Virginia. Y él es hijo único de Charlie y Rebecca Stanley. Charles vino al mundo en un tiempo en el que toda la nación sufría de los efectos de la Gran Depresión. La infancia de Charles estuvo marcada por la trágica muerte de su padre, Charlie, a una edad muy temprana. Bueno, su padre murió a la edad de 29 años y Charles Stanley, bebé, tenía solamente 9 meses de nacido cuando su padre falleció.
No obstante, Charles no permitió que la Gran Depresión o las dificultades de su vida lo definieran. Mediante el excelente consejo y ejemplo de su madre, que era una sierva consagrada al Señor, ella se llamaba Rebeca, él aprendió a confiar en Dios y a obedecer su palabra de todo corazón. Cuando ella no tenía que trabajar, llevaba a su hijo a una iglesia pentecostal del área y le enseñaba a leer la Biblia y a orar. Ya hoy de adulto, Charles decía, todavía puedo oír su voz diciendo mi nombre a Dios y diciéndole que quería que yo le siguiera en lo que él me llamara a hacer, testificaba Stanley más tarde. Recuerda haber sentido el apoyo de Dios durante ese momento difícil, principalmente a través del fuerte ejemplo de su madre viuda y de su abuelo, que le inculcó el deseo de confiar y obedecer la palabra de Dios. Con los años, Rebeca se volvió a casar cuando ya Stanley era un adolescente, pero su segundo marido era un abusivo y alcohólico, y el joven Charles pues no se llevaba bien con su padrastro. Bueno, le suplicaba a su madre que se divorciara, pero bueno, ella siguió comprometida con la unión debido a su fe. Esa experiencia con la violencia tuvo un impacto en el resto de la vida de Stanley, según él testificaba después. Aunque él creció en una familia religiosa, no fue sino hasta la edad de 12 años que él aceptó a Cristo como su Salvador personal, y ya a los 14 él ya servía en un ministerio de su iglesia. Eh, y él había comenzado a sentir un llamado a seguir a Dios en el ministerio eh, de tiempo completo, al igual que su padre y su abuelo que lo antecedieron, y asumió la labor de predicar el evangelio a quien quisiera escucharlo. Él se metió a estudiar. Primero obtuvo una licenciatura de artes de la Universidad de Richmond en Virginia en 1956. Ese mismo año, el 19 de agosto, Charles fue ordenado al ministerio en la Iglesia Bautista Memorial Moffett, esto en Danville, Virginia. De ahí prosiguió a obtener el título de licenciatura en teología en el Seminario Teológico Southwestern en Texas. Más adelante obtuvo su maestría y doctorado en teología en el Seminario Luther Rice en Georgia. En 1957 comenzó a pastorear en la Iglesia Bautista Fruitland en Carolina del Norte, donde también impartía cátedras de homilética, predicación y evangelismo en el Instituto Bíblico Fruitland. Luego pasó a ser pastor de la primera iglesia bautista de Fairborn, esto en Ohio, en 1959. Luego fue pastor de la primera iglesia bautista de Miami, Florida, en 1962, donde también fundó la escuela cristiana George Mueller en 1966. Y pastor de la primera iglesia bautista en Bartow, Florida, en 1968. O sea que anduvo pastoreando iglesias en varios estados. El 1 de octubre de 1971, el doctor Stanley
se había convertido en el pastor principal de la iglesia, la primera iglesia bautista aquí en Georgia, donde sirvió hasta septiembre del 2020. Él comenzó como un ministro asociado en 1969, cuando la mega iglesia tenía 5,000 miembros, y permaneció en el púlpito hasta el año 2020, cuando tenía unos 15,000 miembros. En esa iglesia fue donde una vez recibió un puñetazo en la cara. Pues eso fue recién llegado. Había gente que quería deshacerse de él. En realidad no le daban una razón, solo decían que lo único que él predicaba era sobre cómo obtener la salvación, la venida de Jesús y cómo ser lleno del Espíritu Santo. Esa era la acusación. No les simpatizaba estos temas que él tocaba en sus prédicas. Así que por eso se querían deshacer de él. Y bueno, hubo una reunión y se puso la cosa acalorada y de presto pues le dieron un puñetazo en la cara. Bueno, él luchó valientemente por liderar su congregación Bautista del Sur, lo que le ganó una reputación de fiel obstinación, de compromiso con seguir la voluntad de Dios y de una vida devota de oración. En 1972 lanzó un programa de media hora llamado The Chapel Hour, o la hora de la capilla, el cual se transmitía en los canales locales de Atlanta. Dicho programa, cuyo nombre cambió a In Touch Ministries con el Dr. Charles Stanley, pasó a tener cobertura nacional en 1978, después de que la red de difusión cristiana lo contactara buscando un programa de enseñanza bíblica práctica para su nueva red de distribución satelital. Este programa del Evangelio que presenta el mensaje de la suficiencia de Cristo para las demandas de la vida, el alcance o la audiencia de esta transmisión aumentó de 16,000 televidentes locales en Atlanta a una audiencia nacional en tan solo una semana. Para 1982, In Touch Ministries se había constituido y comenzado su difusión radial. En su apogeo, el programa In Touch with Dr. Charles Stanley alcanzó a casi todo el mercado radial de los Estados Unidos, al transmitir a más de 115 millones de hogares el mensaje de Cristo. Y el Dr. Stanley ingresó al Salón de la Fama de la National Religious Broadcasters. Ahora pues escucha internacionalmente en alrededor de 1,800 medios de radio y televisión. Convencido, como decía a menudo, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. El Dr. Charles enfocaba sus predicaciones en principios bíblicos y cristocéntricos. O sea, eran mensajes prácticos para la vida diaria. Muchos de sus mensajes incorporaban los 30 principios de vida que guiaron su vida y lo ayudaron a crecer en su conocimiento, servicio y amor a Dios. Más tarde les voy a compartir uno de esos principios de vida por los cuales él regía su vida. Otros mensajes abordaban tópicos tales como la creencia de los hijos, las finanzas, crisis personales, emociones y relaciones, la oración y el carácter de Dios. Sin haber buscado ser el foco de atención pública, Stanley era un pastor que, además que salía en televisión,
dedicado a enseñar a otros cómo buscar y obedecer a Dios en medio de la adversidad y los problemas personales. Estaba escuchando mm, las palabras finales de Franklin Graham. Dice que él escuchaba predicar a Charles Stanley y que no hay un tema de la Biblia que él no haya tocado. Dice que de lo único que no habló fue de la lista de mapas que están al final de la Biblia. Así que él era bien diestro en cualquier tema de la Biblia. El doctor Stanley también se desempeñó durante 2 periodos como presidente de la Convención Bautista del Sur, o sea, desde el 1984 a 1986. Y su objetivo y la declaración de misión de InTouch Ministries fue llevar a las personas de todo el mundo a un crecimiento y relación con Jesucristo y fortalecer la iglesia local. Charles es mejor conocido por brindar una verdad bíblica sólida a través de su estilo de enseñanza práctica que se puede aplicar a la vida cotidiana. Sin embargo, un punto crucial para el ministerio del Dr. Stanley vino en agosto de 1989, cuando habló en una concentración de InTouch Ministries, esto en la ciudad de Kansas, en el estado de Missouri. Él dice que cuando regresó a su habitación de su hotel para buscar la dirección divina al respecto de este tema, y al orar, venía a su mente el Salmo 67:2, que dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El doctor Stanley dijo, cuando terminé de orar, me levanté y vi por la ventana grande el coliseo donde estaba la concentración, o sea, donde había sido esa reunión. Y justo al lado había una azotea llena de antenas parabólicas y antenas de radiodifusión. En ese momento Dios le dijo: de esa manera lo haré. De esa manera te usaré para enviar el evangelio alrededor del mundo. Entonces, desde ese momento, el doctor Stanley buscó y empleó tecnologías innovadoras para enviar el mensaje de Jesucristo a los confines de la tierra. Al momento de su fallecimiento, el programa de televisión InTouch del Dr. Stanley se transmite en todo el mundo, en muchas emisoras y canales de televisión, radios y redes satelitales, y sus prédicas han sido traducidas a 127 idiomas y, por supuesto, entre ellos el español, el cual salió al aire por primera vez en 1994 con el nombre En Contacto. Y la membresía de su iglesia ahora es como de 15,000 personas. A lo largo de su vida y ministerio, el Dr. Stanley demostró un gran conocimiento de las necesidades de la gente y proveyó principios bíblicos y cristocéntricos para la diaria. En su biografía personal, como les dije antes, dice que su motivación eh, se modelaba de acuerdo a ese texto que les leí al principio, que está en Hechos 20:24, donde dice que la vida no vale nada a menos que uno la use para hacer el trabajo que el Señor ha asignado, el trabajo de decirle a otros las buenas nuevas sobre la gran bondad y el amor de Dios. El doctor Stanley siempre entendió que no era por la fuerza ni el talento propio que la gente encontraría esperanza y salvación, sino por medio de la obra de Cristo mediante
vasijas dispuestas y obedientes. Él dijo, son la palabra de Dios y la obra de Dios las que cambian la vida de la gente. Sin duda, el Señor obró de manera impactante mediante la vida obediente y de entrega del Dr. Stanley. A nivel personal, quiero decirles que Melzar y yo tenemos algunos libros escritos por él, y él escribió muchos libros. Y quiero compartirles pues que parte de la lista de estos libros son éxitos de venta del diario New York Times, y quiero leerles una lista de temas de libros, no todos porque son muchos. Está El toque de un hombre, En su presencia, En armonía con Dios, Minas terrestres en el camino del creyente, La vida en el espíritu, La vida en la palabra, La bendición del quebrantamiento, La paz del perdón, Cada día en su presencia. Este es un libro de devocionales. Cómo escuchar la voz de Dios, cómo alcanzar su mayor potencial para Dios, cómo manejar la adversidad, cómo vivir una vida extraordinaria cuando no sabes qué orar, seguridad eterna, el don del perdón, el éxito a la manera de Dios, trátelo con oración. Dios está en control, la fuente de mi fuerza, cuando el enemigo ataca, y por último, Al paso con Dios. Pero son muchos más, nada más que elegí estos porque me gustaron el nombre, el título. También el Dr. Stanley, a lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos de notables organizaciones y editoriales. Es más, él fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Entonces recibió en el Salón de la Fama del Locutor Religioso Nacional en 1988 por la consecuente excelencia de su programación y liderazgo en el ámbito de televisión y radio cristiana. Fue nombrado clérigo del año en 1989 por la Herencia Religiosa de América. Este es un reconocimiento a pastores que se esfuerzan para hacer principios judeocristianos parte de la vida diaria en los Estados Unidos. También en 1993, In Touch Ministries fue honrado con el premio al productor de televisión del año, y en 1999 recibió el premio al programa de radio del año otorgado por las emisoras religiosas nacionales. Recientemente reconocido por Thomas Nelson Publishing por vender más de 10 millones de copias o ejemplares de sus más de 70 libros que escribió. Y el último libro se publicó hoy en este año. El Dr. Stanley también era conocido por su amor a la fotografía. En sus numerosos viajes que hizo, de las fotos que tomaba, pues esas imágenes y de sus viajes personales llenan las paredes de la sede de En Contacto en Atlanta, Georgia, e inspiran a la audiencia a explorar la belleza de la creación de Dios. Este hombre en realidad fue una figura respetada y querida en la comunidad cristiana, y ha inspirado a muchos con su liderazgo. Como le decía hace unos minutos, hay una lista de principios de vida por los cuales él se regía
o sea, guiaron su vida em, durante sus años de predicación y enseñanza. Compartió muchas frases sabias. Quiero decirles que me puse a escuchar sus sermones en inglés y, y me di cuenta de que mientras predicaba decía a menudo, look, o sea, mira. También decía, listen to this, o sea, escucha esto, para recalcar lo que iba a decir después. Entonces tenía esas dos expresiones, look y listen to this, o sea, mira y escucha esto. Pero saqué una lista de lo que él le llamaba los principios de vida y que quiero compartírselos. Son varios, pero está como número 1, nunca te rindas porque Dios nunca se rinde contigo. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Estar conscientes de la presencia de Dios nos da energías para desempeñar nuestro trabajo. Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Libremos nuestras batallas de rodillas y siempre obtendremos la victoria. Confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podemos hacia lo que Dios ve. Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos. Debemos recordar que la distancia más corta entre nuestros problemas y su solución es la distancia entre nuestras rodillas y el suelo. El quebrantamiento es el principio de Dios para que seamos útiles al máximo. De rodillas somos más altos y más fuertes. Como hijos del Dios soberano, jamás somos víctimas de nuestras circunstancias. Las decepciones son inevitables. El desánimo es por elección nuestra. Jamás podremos superar a Dios en generosidad. La adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. No hay nada como la oración para ahorrar tiempo. El deseo ferviente por el regreso del Señor nos mantiene viviendo productivamente. Lo voy a repetir. El deseo ferviente por el regreso del Señor nos mantiene viviendo productivamente. Cuando lleguemos al cielo y estemos frente al Señor, no seremos recompensados por lo que hayamos recibido, solo seremos galardonados por lo que hayamos dado. Muchos cristianos tienen un compromiso de conveniencia. Lo que los creyentes modernos pueden aprender de la paciencia de los santos bíblicos como Abraham, José y Pablo es que la espera en el Señor tiene recompensas eternas. Hay que tener valor para ser obedientes a Dios. Y por último, la base de la vida cristiana es la obediencia y a la mayoría de la gente ni siquiera les gusta esa palabra. ¿Qué les parece? Bueno, quiero decirles que no todo fue como, por decir algo, favorable para el doctor Stanley. A pesar de todo su éxito, sus reconocimientos, pues pasó por momentos muy difíciles. Esto en su vida personal. Su esposa pues le presentó el divorcio, pues, se separaron. Esto después de 44 años de matrimonio.
Eh, bueno, él habló en una entrevista abiertamente sobre los desafíos de su matrimonio y ha utilizado su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Eh, bueno, su esposa, su ex esposa, pues, ella murió en el 2014, pero quiero terminar con esto. En realidad, la queja era de que él pasaba bien ocupado en su ministerio y pues poco tiempo para la familia. Y les dejo eso allí. Así que, pues esto es lo que quería compartirles, amados. Espero que les haya gustado esta biografía. A mí me encantó poderles compartir y he aprendido mucho, me ha impactado mucho su vida de dependencia de Dios, su vida de oración, que es tan impactante. O sea, en una hora en realidad no se puede contar todo, ¿verdad? Una vida de 65 años de ministerio, porque eso fue el total de años que le sirvió al Señor activo en la obra, en la iglesia. 65 años de ministerio. Este es un gran legado. Así que eh, mando un saludo muy cariñoso a los hermanos que están conectados y bueno, les dejo con nuestro hermano Joel para su contribución. Dándole gracias al Señor porque estamos aprendiendo una vez más con usted a través de este programa. Amén. Que es de grande bendición, ¿verdad? Para toda la audiencia, gloria a Dios. Espero que sí se esté escuchando bien. Ahí están nuestros hermanos comentando. Sí. Ahora sí. Amén, gracias hermanos. Hemos estado improvisando aquí, Mana Xiomara, pero el audio suyo ha estado muy bien. El mío fue que se dañó por el uso. Ya tiene casi 3 años de uso y como dijo Samuel Ebenezer, digo yo porque el mixer no puede hablar, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo ahora con el doctor Charles Stanley y un hombre que nos ha dejado muchos mensajes de los cuales podemos alimentar el alma y el legado que yo considero, hermana Xiomara, es que a veces estos comienzos, estos inicios, bueno, uno no lo hace con el objetivo de hacerse famoso, de llegar a ser alguien, porque todo lo contrario, hacemos esto porque somos alguien. Desde que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestra vida ha cambiado, ahora somos alguien diferente, alguien nuevo para la sociedad, seguimos siendo la misma persona, pero tenemos un estatus diferente delante del Dios que nos perdonó, que nos ha limpiado y ahora somos sus hijos, que seguimos vistiendo la misma ropa, pero nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y aunque en esta vida, hermana Xiomara, nunca llegáramos a alcanzar algo, porque no es ese nuestro objetivo, pero cuando observamos a estas personas vemos cómo empezó y por qué es que esta gente llega a dejar un legado como ellos. Y uno puede pensar, a lo mejor ellos tenían más recursos económicos que mí, ¿verdad? Y viven una vida tranquila, son gente que nacen con capacidades y hay muchas cosas que vienen a la mente y eso detiene a muchos hermanos y hermanas a trabajar, a servir en la obra del Señor, porque todo comienzo se empieza desde abajo, empezar de cero, pero cuando el hombre y la mujer caminan bajo la voluntad de Dios y lo que hacemos, lo hacemos con el objetivo de agradar a Dios y de proclamar el Evangelio de Cristo, tarde o temprano Dios se encarga de que eso empiece a crecer y llegue a otras vidas. Pero cuando el hombre o la mujer empieza a perder de vista el objetivo principal, que es predicar a Jesucristo, todo se derrumba, tarde o temprano se viene abajo, como dijo Gamaliel cuando quiso detener el Evangelio, ¿verdad? No lo pudo detener, nadie a lo largo de la historia ha podido detener el Evangelio de Cristo, porque siempre ha habido hombres y mujeres dispuestos
que se han negado a sí mismos, que han dejado los aplausos exclusivamente para Dios, las honras y las glorias para Dios, y eso es lo que Dios honra. No es que Dios no quiera que el hombre sea honrado de ninguna manera. Nosotros somos honrados al predicar el evangelio glorioso de Cristo, pero el hombre y la mujer tienen que tener ese carácter, hermana Xiomara, de hacer las cosas para la gloria de Dios. Si algún día Conciencia Misionera llega a ser, digamos, como han sido estos otros programas, eso será, hermana Xiomara, la misericordia de Dios, será el favor de Dios, y el legado que dejamos es como el de Charles Stanley, hombres abnegados que dejaron la comodidad para poder compartir el mensaje de vida eterna. Ahora usted, es su turno, nos está enseñando la palabra del Señor de una forma diferente, no que no sea bíblica, claro que sí. Cuando me refiero a diferente es que hay una información que el pueblo del Señor no estaba escuchando, estaba desconociendo, pero ahora a través de Conciencia Misionera estamos conociendo cómo marcha la iglesia a lo largo del mundo, y cuáles son los obstáculos que muchos hermanos e iglesias enteras están atravesando, y que nosotros ahora, a través de esta información, poder unirnos a ellos a través de la oración y llevar un mensaje de ánimo, de esperanza a través de las redes sociales. Me escriben a veces hermanos de otros lugares pasando momentos difíciles, hermana Xiomara, porque podemos llegar a diferentes lugares, lejos de nuestros entornos, y ese es el privilegio que tenemos, hermana Xiomara, de proclamar las maravillas de Dios. En otro punto, hermana Xiomara, rescatar algo importante de estos hombres que, así como empezaron, se mantuvieron firmes en la palabra del Señor, sin cambiar el mensaje de Jesucristo. A través de los tiempos han pasado guerras, conflictos, pero esta gente económicamente muchas veces derrumbados, pero con el evangelio de Cristo, predicándolo tal y como el Señor Jesucristo nos manda hacerlo. Y creo que esa tiene que ser una de las misiones de todo cristiano, sea que tenga un programa radial o no lo tenga, si está predicando desde su congregación o lo está haciendo a través de las calles, de los buses, donde sea que usted predica la palabra del Señor, tratar la manera de centrar nuestro mensaje en Jesucristo. Si nuestro mensaje no lleva a Jesucristo como el centro, nosotros estamos fallando. El mensaje, lo que anunciamos, el centro de todo, nuestro Señor Jesucristo, hermana Xiomara. Amén, amén, amén. Quiero decirles que como una nota final, quiero leerles algo que él dijo, el deseo de Dios es que invirtamos nuestra vida y recursos de manera tal que lo glorifiquemos. Usted puede tener una gran influencia en las personas que durará para siempre. Como a menudo decía el Dr. Stanley, no se trata de educación, riqueza ni talento, más bien se trata de obediencia y amor a Dios. Y él continuaba diciendo, el plan de Dios para agrandar su reino es muy sencillo. Una persona le habla a otra sobre el Salvador. Punto. Así de sencillo. Qué bueno saber todo esto, hermana. Y continuar, amados hermanos, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Una de las misiones que debemos nosotros de tomar en serio es predicar el Evangelio de Jesucristo. Llevar la palabra del Señor, anuncie, predique. Llámele a su amigo, porque ya lo hemos dicho antes, nosotros los cristianos, hermana Xiomara, lo primero que hacemos después de llegar al Evangelio es deshacernos de todos los amigos que tenemos que no son cristianos. Y cuando entendemos que tenemos un compromiso de predicar el Evangelio,
empezamos a buscar en la lista de contactos del teléfono, solo puros hermanos tenemos, no tenemos ningún amigo, no nos relacionamos con amigos, eso no está bien. Recordemos que Jesucristo, como el gran misionero, el gran predicador de este evangelio, él, su legado también es que él era amigo de pecadores y de publicanos. Sí. Él buscaba a esta gente porque esta gente es la que necesita la palabra del Señor. Nosotros, al contrario, lo que hacemos es deshacernos de ellos, alejarnos de ellos, y esa no es la labor. Debemos de ser sociables, ¿verdad, hermana Xiomara? Sí, claro que sí, claro que sí. Amén. O sea que hacemos lo opuesto. En vez de tener un acercamiento más personal, pues los bloqueamos. En realidad que es un gran reto que tenemos todos, un gran reto. En realidad, hablaba en esta semana con mi esposo, para ser más exacta, y yo le decía, hay una comunidad que nosotros en realidad no estamos alcanzando, y yo, yo en mi corazón, por lo que observo, me parece que nos hace falta una preparación para alcanzar un cierto sector de la comunidad. Necesitamos prepararnos, cómo introducir el evangelio a estas personas. Para ser más exacta, hermano Joel, a la comunidad gay. Sí. ¿Verdad? Entonces, en lo personal, me hace falta mucha preparación para abordar este tema de la salvación con ellos. Porque se requiere mucho tacto, no sé, mucha gracia de Dios para introducir el evangelio a ellos. Amén. Claro que sí, hermana Xiomara. Necesitamos orarle al Señor y decirle que nos dé la gracia para compartir el evangelio de Jesucristo y tener como una meta en nuestros corazones de anunciar el evangelio de Cristo. Y usted nos enseñaba en una ocasión, hermana Xiomara, ya para terminar, estamos finalizando este programa, que hablando de las religiones del mundo, el cristianismo no está en primer lugar de todas las religiones del mundo, porque nosotros que somos evangélicos podríamos pensar la iglesia evangélica es la más grande que hay. La sorpresa de nosotros es grande y esto debería de preocupar a todo buen cristiano, hermana Xiomara. A todo cristiano que ama a Dios, que ama a Cristo, le debe de sorprender, le debe de preocupar, lo debe de llevar de rodillas delante del Señor y empezar a buscar al Señor. Usted nos enseñaba la encuesta de algunos días atrás que la religión más grande del mundo no es el evangelio. Esto va incluyendo a todos los grupos religiosos, sectas religiosas que se denominan cristianos, como el catolicismo romano, que es cristiano. Otras sectas, tenemos los del séptimo día, mormones, Jesús solo, tenemos testigos de Jehová. Todos ellos componen el grupo llamado evangélico. Cristiano. A todos estos grupos, incluyéndonos nosotros, somos llamados cristianos. Ni aún así todos los grupos juntos, nosotros llegamos a ser el primero, ni siquiera el segundo, hermana Xiomara. Estamos en tercer lugar, pero de todo ese montón de gente llamada cristiana, hay un pequeñito remanente llamado evangélicos que predicamos la palabra del Señor. Usted que está en Cristo siente que tiene la verdadera palabra del Señor, el verdadero evangelio. Pero el problema es que somos los más pequeños. Sí. Y eso es de lamentar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos gente comprometida.
El hermano no enseña al otro hermano y la Biblia nos manda id y hacer discípulos, pero nosotros no queremos enseñarle a nadie. Cuando el hermano quiere aprender, lo frenamos, no le permitimos que siga avanzando porque pensamos, muchos piensan de que no, este me va a quitar el puesto, el lugar o la fama que tengo. Y entonces estancamos el evangelio de Cristo y eso no es correcto, eso no es lo que Cristo nos manda hacer. Cada iglesia debería de estar preparando a sus miembros para ser evangelizadores de la palabra del Señor, para hablar la palabra de Cristo. Pero no tenemos, como dijo usted en unas enseñanzas anteriores, no tenemos preevangelismo, no tenemos una enseñanza de evangelismo dentro de las congregaciones porque no hay motivación para poder hacerlo. Así es. No hay ningún deseo. Usted ya nos anunció, Dios le bendiga, que Dios la acompañe y si hay más hermanos que quieren unirse a esta labor evangelística que nuestra hermana Xiomara va a tener, perdón, olvidé la fecha, hermana Xiomara. Es del 1 de julio al 16. Amén. Del 1 de julio al 16, nuestra hermana Xiomara va para Portugal, ¿verdad, hermana Xiomara? Sí. Para Portugal a predicar el evangelio de Jesucristo. Así que desde ya estaremos orando por nuestra hermana Xiomara y que Dios bendiga y añada a otros hermanos dispuestos a servir en la obra del Señor. De alguna manera, la Iglesia Apóstoles y Profeta Roca de los Siglos también nos unimos a usted, hermana Xiomara, en oración y apoyando ese deseo de servir en la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Sí. Hemos llegado al final, hermana Xiomara, y espero que el audio esté bien. Sí, creo que sí, ya me escuché ahí. Sí. Gloria a Dios. Hemos llegado al final, hermana Xiomara, agradeciendo a Dios primeramente y a los hermanos de la audiencia que han estado con nosotros hasta el final de este programa. Usted que no nos escribe, pero que esté en sintonía, Dios le bendiga, gracias. Le invitamos para el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde, hora de los Estados Unidos, 3 de la tarde, hora de Centroamérica y Suramérica. Hermana Xiomara, un saludo de despedida para la audiencia esta tarde. Sí, gracias por escuchar, por ser tan fieles cada miércoles. Les mando un saludo muy cariñoso a través de la distancia. Pues no, aquí vamos a estar el próximo miércoles, si Dios así lo permite, tocando otro tema diferente. Amén. Que Dios les bendiga y que que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, así será, hermana Xiomara. Nos despedimos en una oración dándole gracias al Señor. Amén. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tenemos para poder llevar esta bendición a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor, que esta tarde va a estar en sintonía de esta programación. Continúa bendiciendo la vida de mi hermana Xiomara, Señor, que seas tú asistiéndola, ayudándola y iluminándola, Señor, para poder traer tu palabra, tu bendición a cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias por todo. En el nombre de Jesús esta tarde, mi Dios, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza porque tú te la mereces, Señor eterno. Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Amén. Amén. Que el Señor